Hola, ¿cómo estás? Excelente día para todos. Te habla tu amigo y coach Dumas Santana. Hoy vamos a hablar de un tema realmente maravilloso, cómo abrir puertas para poder avanzar en el proceso evolutivo de la conciencia y el nivel espiritual más alto. Que tengas un excelente día, vamos a verlo. Ok, estamos en el capítulo 20, atravesando las puertas para tener una vida más plena y favorable en todos los procesos de vida que tenemos, que son realmente maravillosos. El progreso espiritual es potencializado por la intención que refuerza la dedicación, el compromiso y así como la orientación con los principios de prácticas espirituales. Todo esto se traduce en dedicación y voluntad para poder contractar el esfuerzo, la determinación. Todo esto se traduce en dedicación y voluntad de concentrar el esfuerzo, la determinación y la paciencia que se requieren para generar una excelente fuerza de voluntad y asimismo el proceso del trabajo espiritual sea más fácil y determinado. Lo anterior podría incluirse como una actitud de devoción que trasciende cualquier especificación lineal definida. Los objetivos automáticamente priorizan el valor y el significado, de tal modo que tienden a proporcionar la energía necesaria para el esfuerzo espiritual. Si bien es habitual reservar un tiempo específico para las prácticas espirituales tales como la meditación formal, es más práctico en general incorporar los principios espirituales en la vida cotidiana y el estilo de vida. Porque al asegurarnos que pueden entrar en conflicto con la vida cotidiana, no podemos segregarlos y terminar por abandonarlos por completo. Por el contrario, un estilo de vida contemplativo tiende a ser rechazado tan fácilmente, específicamente por los retiros en un entorno especialmente tranquilo. No importa a qué, es de gran valor seleccionar una máxima básica en la vida que tú quieres llevar. La decisión de ser amable, con buena voluntad hacia toda la vida, en todas sus expresiones, es una muy buena determinación de tu vida. Esto podría, por interferencia, dar como resultado la voluntad de perdonar o aparentemente todo lo negativo de las observaciones o las construcciones mentales. Empieza por perdonar, que es realmente muy importante. El compromiso de vivir de acuerdo con los principios espirituales básicos está fuertemente reforzado por la oración, la súplica, la decisión de ser un siervo del amor de Dios y dejar de lado el ego. También es muy beneficioso pedirle a Dios directamente que puedas ver las cosas de manera diferente y solicitar orientación e información y mejor dirección. Los patrones, los compromisos espirituales, la orientación y la dedicación inician en un proceso no lineal en el cual los fenómenos y las situaciones, tanto interior como exterior, son atraídos por el propio camino del campo de la energía interior, que también incluyen tendencias kármicas y sus componentes. La vida se desarrolla a partir de ahora en diferentes capas y presentaciones alteradas de lo que pudiera haberse ocurrido. Por el contrario, la intención espiritual influye en las percepciones, las memorias y la interpretación del valor que difieren de los conceptos previamente priorizados, objetivos egoístas y otras directrices. Las prioridades son ahora programadas por el espíritu de acuerdo con el valor intrínseco espiritual y el servicio de evolución espiritual que tú tengas. Mediante la observación, podrás ver que la dicotomía bien, mal o simplemente es el reflejo de una contextualización general sobre la base de las percepciones que puedes llegar a examinar. Todo esto lo puedes ver con mayor profundidad y humildad y te darás cuenta que muy pronto, que sin la ayuda, la mente estará realmente desautorizada, sin equipamiento e incapaz de discernimiento crítico. Eso es romper las puertas, abrir las puertas para alcanzar lo que tanto quieres, tu paz interior. A partir de este descubrimiento puedes empezar a preguntar, ¿para qué eres bueno? ¿Para quién es malo? ¿Y cuándo baja estas circunstancias para poder manejar?
Esto a la larga conduce a examinar la propia totalidad, contextualizado de manera insignificante todo el significado de la vida humana como una experiencia transitoria de un buen aprendizaje. Incluso una mirada superficial rápida de la experiencia humana revela que es en primer lugar mortal, temporal y transitorio, y la mente sin ayuda ni siquiera puede decir de dónde surgió ni a dónde va. También es incapaz por sí misma de distinguir la verdad de la falsedad debido a la estructura interna que está muy controlada en un 78% por el ego, que con esta autoridad incluso puede ser capaz de discernir lo bueno y lo malo, ya que estás más allá del bien y del mal. Esto te llevará al descubrimiento de que el pensamiento no es un método muy fiable para llegar a la verdad espiritual o el avance. Entonces el pensamiento nos traiciona. ¿Por qué? Porque está condicionado a creencias limitantes que hemos manejado durante mucha en nuestra vida. La mente por sí solo tiende a llevar más pensamientos en lugar de entregarlos a un nivel lineal y comprensivo, entendiendo que no podría resolver la cuestión por completo. O sea, siempre quiere encontrar la razón y justificarse de alguna manera de su incapacidad. Las famosas máscaras que se ponen. La realización espiritual no ocurre fácilmente en la parte lineal. La mente lógica, sin embargo, es más bien difusa, una obra intuitiva de comprensión y entendimiento que incluye el contexto general y no solo el contenido lineal. Aprender a seleccionar los dictámenes básicos de la vida espiritual operativamente se convierten en un conjunto de actitudes que cambian la percepción. La base fundamental está en las actitudes llevadas y vividas a través de buenas experiencias. Todo esto es un estilo de posicionamiento en relaciones de la vida en lugar de un conjunto de sistemas de creencias lineales que están muy estereotipadas de conductas o comportamientos que nos han hecho creer. Las actitudes tienden a generalizar el discernimiento y más allá de una percepción definible. Este discernimiento espiritual tiende a ser abierto, permanente e evita que una expansión de la comprensión se pueda dar. Uno solo se convierte en uno. En el momento que tú te conviertes en un órale, desperté, pasé las barreras de la mente, vamos a ir avanzando de una manera realmente maravillosa. Es decir, yo creo que eso es otro. Y empiezas a mirar opciones diferentes. Veo tal o tal, ves otras alternativas. Me suena de esta forma o de esta forma. Parece que es así o de otra forma. Empiezas a entrar en un proceso de discernimiento para poder encontrar mejores alternativas. Hoy, sentidos relacionados, provisiones proclives al procesamiento de información en vez de la limitación y la definición de afirmaciones declaradas como el buen decir. Todo está mal, ¿por qué? Todo está bien, ¿por qué? Simplemente enfócate en qué es lo que realmente te nace desde el proceso del corazón. Todo en tu proceso de cambio experimentado se convierte en menos líneas, menos definiciones y menos verbalizados. Esto te va a llevar a la capacidad de darte cuenta, de saber sin pensamientos, o sea, puedes ver más allá del proceso porque tu bendita intuición empieza a guiarte. La experiencia subjetiva de la calidad de mantener un gato ronroneando o encontrar un perro moviendo la cola es la satisfacción que tú tienes internamente. No se necesita pensamientos o mentalización para lograr algo absoluto. En cambio, uno solo llega a un nivel de situación donde está relacionado debido al progreso y la capacidad para el discernimiento. En cambio, tú puedes llegar a donde tú quieras con toda una situación relacionada debido a que progresivamente tu capacidad para discernir en la esencia es la percepción que te permite ser más eficiente. Mediante este proceso que eventualmente se convierte en un aliado muy claro que todo es como lo que realmente es, una bendición de Dios. Lo que es un significado que revela la aceptación y no requiere ningún comentario. Todo contenido o replanteo de una posición lingüística dualista o de opinión es totalmente irrelevante. Este estilo es similar a lo consagrado
en el camino del Tao, por el cual el esfuerzo fluye con la vida y abandona la voluntariedad y el juicio hacia Dios. La no resistencia conduce al no apego en lugar del desprendimiento, que puede ser una forma de evasión. Tú puedes ver perfectamente que tienes un propósito en tu vida cuando sabes que tu pasión y tu profesión te llevan a tener una vida plena y maravillosa. Y de ahí sale la misión de vida. Que tu devoción y tu pasión te permiten vivir una vida en armonía y en amor, y desarrollas tus virtudes. Que a través de tu misión y tu profesión puedes tener un trabajo que te permita encontrar la vocación que tanto deseas y que tanto anhelas. Y con ese trabajo que tú realices porque te gusta, en una devoción encuentras la misión de tu vida. Te dejo la imagen para que la dejes y puedas perfectamente encontrar lo que tanto deseas, tus propósitos de vida, que son realmente maravillosos, en comunión con la energía del amor de Dios. La no resistencia no significa ignorar o negar, sino en lugar testifica, observa y es consciente. Como un estilo experimental, como hacedor de actor imaginario en la película de la vida, siendo un testigo que observa que todo es capaz de participar de forma emocional porque disfruta lo que estás haciendo. Esta actitud disminuye la tentación de apostar fuerte por posicionamientos en resultados, sabiendo que los resultados son consecuencia de todo lo que estamos haciendo a través de la manifestación del ser y las experiencias vividas. De esta manera, la voluntad personal se rinde y la voluntad divina toma un lugar donde la creación es continua, evolutiva y sirve el desarrollo de la conciencia de manera maravillosa. En este proceso de transformación, lo anterior puede ser discernido en esta causalidad subyacente que activa la experiencia y la conciencia misma. Vamos a ver una película que es realmente maravillosa. A mí me encanta, La vida es bella, y vamos a ver cómo puedes perfectamente, a través de un discernimiento, de un propósito claro, cambiar el contexto de todas las cosas que son desagradables en la vida. Ok, esta es una película realmente maravillosa de cómo se puede cambiar todo un contexto de una situación muy difícil para crear una armonía. Realmente, si te metes en las situaciones complicadas que tiene la vida, que para muchas personas es muy difícil de salir, es cuestión de entregárselas a Dios para que sea más fácil. No hay quien testificando, experimentando o observando, sino que es una cualidad innata que funciona sin esfuerzo. Cuando se lo entregas a Dios, puedes ir mucho más allá de las limitantes que generan las circunstancias de la vida. Sin el aporte de la energía, de la intención para modificar el proceso, toda la vida se convierte simplemente en dada. Y la consecuencia es la esencia de la subjetividad, que disminuye el sentido del yo por el mí, hacia la presencia innata del yo, que es más allá del pensamiento, de los contenidos, pero que lo abarca de manera realmente maravillosa. Esta conciencia es la luz en la que vemos mental y emocionalmente. Por esta conciencia, el foco se dirige hacia la parte interior de la fuente de la luz, en lugar de los detalles de lo que lo está iluminando. Es únicamente por esta luz que uno puede incluso ser consciente del contenido de la mente y no de lo contrario. ¿Cómo podría uno saber sobre qué se está experimentando o qué se está pensando? Existen distracciones y existen atracciones. La energía animal del ego resulta del enfoque por la cual se dirige la energía psíquica y por lo tanto la emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la energía animal es parte de nuestro proceso de vida y sigue permanente ahí, que es el instinto de conservación. El emocionado mental entonces llama a la atención y se convierte en un autopropaganda. ¿Qué significa? Que estamos programando totalmente el concepto a través del instinto animal. Tenemos que ir más allá de esos instintos primitivos y conectarnos con la luz. El resultado es atracciones, aversiones, así como
desviaciones que pueden dar lugar a entrampamiento como comportamientos de rutina, que es el común denominador de lo que personas que viven por debajo de las frecuencias de 200, que a la vez es una investidura de energía en el interés que gana importancia por los niveles posibles de los comportamientos dominantes, sentimientos y pensamientos, que es lo que la estructura de la matriz nos ha llevado a creer que somos limitados y totalmente sin capacidad para poder trascender. Estos comportamientos actúan como campos de energía y conciencia que se alinean y convierten en entradas de campos atractores globales de conciencia humana impersonal. ¿Qué significa? Estamos totalmente como sumergidos en una cárcel donde los pensamientos nos están limitando. Así, mediante la selección de opciones, la sintonía individual entra como un apartado receptor que hace frecuencias de radio o de televisión. En ese momento, cuando yo estoy en una frecuencia diferente, estoy canalizando información de radio y televisión de otras frecuencias más altas. Por lo tanto, el temor, el odio, se sintonizan con frecuencias totalmente diferentes a las del perdón y la aceptación. Cada nivel de conciencia influye en diferentes percepciones y dificultades totalmente con actitudes asociadas. La adición a las inclinaciones del ego es como una intoxicación donde, al parecer, genera placer y se deriva del pago emocional negativo. En otras palabras, estamos sumergidos en conceptos y constructos que no nos permiten avanzar de manera inteligente. Así, los posicionamientos negativos tienden a ser hábitos auto-perpetuados de forma similar a las adicciones, basado en presunciones de todo el proceso que atrae al poder seductor de la gratificación por los instintos animales básicos. Romper todo ese constructo, abrir todas esas puertas, nos permite encontrar la luz y la divinidad. Todo este concepto por repetición eventualmente gana mucho dominio y control, y que es el propósito innato del ego narcisista en primer lugar. Es por lo cual el 78% de la población a nivel mundial está en esa trampa mental. En el trabajo espiritual, esto es denominado tentaciones, y entonces se presume que el sacrificio necesario es renunciar a ellas, porque uno está renunciando al placer de lo emocional, del juego en que tengo la razón, e incluso de sentir lástima por mí mismo y por los demás. Todo esto es realmente una trampa mental. Culpa, resentimiento, exigencia. Esto es normalmente el condicionamiento con los que muchas culturas religiosas han llevado, y muchas tradiciones históricamente, al ser humano a hacerlo sentir culpable y tener resentimientos. Como ejemplo, el pozo del resentimiento, la culpa, la culpabilidad, el victimismo, es comúnmente una trampa tortuosa que rápidamente busca la validación del estímulo social y el pseudo importancia de los autoposicionamientos inflados. No es raro que las personas pasen toda una vida enferma de rencor, con justificaciones elaboradas, falsificaciones en retrospectiva de la memoria y engañándose a sí mismos. Este complejo psicológico comúnmente observado se conoce y se compone por una mezcla tortuosa de todos los niveles de conciencia por debajo de 200. Se convierte en altamente definido y tercamente inmune a cualquier desafío, y mucho menos voluntariamente dispuesto a dejarse entregar, que es lo más importante. Todo esto genera como resultado que el perdón, la aceptación, la razón y el amor son vistos como antítesis de los propósitos del ego, que es lo que te quiere controlar y te tiene manejado a nivel interior. No es raro que las personas destruyan toda su vida en defensa de falacias no integrales y que son cuidadosamente cultivadas y se aferran a ellas por los demás y porque el mundo así lo dictamina. El autoengaño es un efecto innato del ego, de la mente emocional, el cual, sin la luz, la verdad espiritual, se refuerza a sí mismo, resultando como consecuencia procesos destructivos que se oponen a la felicidad real. Las víctimas son incapaces de discernir el placer derivado de la negatividad
de la felicidad real y es muy desconocida por estas personas. Este complejo patológico es tan fuertemente definido que la gente elige morir antes de renunciar a él. Incluso la pregunta es la premisa de la autoderrota. Todo esto se da porque es un proceso de causalidad. Este círculo vicioso es a veces interrumpido por una crisis vital de confrontación que termina siendo una bendición realmente disfrazada. Rompe las barreras. Escápate de la libertad del ego emocional y del cuerpo a la mente. La compasión nace de darse cuenta que el 68% de la población mundial calibra por debajo del nivel de la verdad en 200. Esta cifra aumenta a cerca de 1% en algunas subculturas o regiones del mundo que sobreviven principalmente a la virtud de los instintos animales. Una salida sencilla de 2 pasos a la negatividad del ego son las siguientes. El mecanismo de verdad para superar todas estas limitaciones y reducir la complejidad, solo es necesario aceptar estas 2 ideas. Primero, la negatividad se basa en una fuerza energética del origen animal, que puede ser superada solo por el poder que es solamente de origen divino, el amor de Dios. De ese modo, es operativamente necesario solicitar e invocar la ayuda de Dios para todos los verbos. 2. Deja de identificarte con el cuerpo, emociones, mente como mío. Sé honesto y admite que son tuyos, pero no eres tú. Si bien eso puede parecer artificial, extraño, foráneo y antinatural al principio, la realidad básica es que es una verdad de origen superior, lo cual lo hace una herramienta muy poderosa y formidable. La mente tratará de negar esta realidad, así como la verdad, que es lo que supone que debe hacer, porque la verdad está intuida como un proceso de némesis. Millones de personas a través del tiempo de la vida actual se hacen y se han mostrado dispuestos a morir realmente en lugar de reconocer estas 2 premisas realmente muy simples. De hacer el dominio de la mente por ser realizado por un solo paso. La humanidad que se ve reforzada por un simple reconocimiento de que la mente no es soberana, omnisciente o incluso capaz de distinguir la verdad de la falsedad. Tiene un valor utilitario cuando se trata de supervivencia física y reconocimiento de objetivos. Incluso cuando se trata de reconocer el mundo físico, la mente es incapaz de entender lo que el mundo significa, del mismo modo que ni siquiera reconoce la ultra simple observación de la evolución, que es el proceso de la creación. La mente es una herramienta útil dentro de los límites de protección, reglas de la lógica y la razón operativa intrínseca de la institución disciplinaria. Así la mente estará a su mejor momento cuando opera como ciencia que no permite la emotividad o la violación de la lógica. Un amigo me dijo alguna vez, me acabo de dar cuenta que debo tener una opinión acerca de todo lo que es el alivio. Es este descubrimiento que llevó a gozar la mayor libertad, porque las opiniones están encarcelando y restringiendo, así como rutinariamente polemizando y argumentando. El amor incondicional es un objetivo práctico, razonable, alcanzable en una vida humana. Te lo repito, el amor incondicional es un objetivo práctico, razonable y totalmente alcanzable en una vida humana. A partir de este nivel, el compromiso espiritual, la dedicación, evoluciona hacia estados de exquisita alegría, éxtasis y finalmente alcanzar el nivel de la paz de 600, que es el nivel del inicio del proceso de la mística. El camino de la mística es un significado clásico, auténtico del término. Se puede definir como devoción no dualista. Espero que lo que vimos en este momento realmente sea maravilloso. De las trampas mentales, el siguiente capítulo vamos a ver cómo rompemos estas trampas mentales para poder alcanzar y ser mucho más eficientes en este proceso maravilloso de lo que nos toca vivir
para poder trascender. Lo ideal es poder llegar a ese nivel de 600 y poder entrar en este proceso místico maravilloso de vivir realmente lo que se merece vivir. Que tengas un excelente día. Te habló tu amigo y coach Duman Santana.